cada vez estamos más cerca del plebiscito para determinar si gana el apruebo o el rechazo. Se cambia la constitución por una nueva presentada por la constituyente o gana el rechazo y probablemente se impone la llamada tercera vía de empezar una nueva constitución, pero distinta a la actual y también la de la constituyente que está actualmente. Cada vez estamos más cerca de eso y los debates están aumentando, cada vez más programas de televisión empujando esos temas y han habido nuevas controversias asociadas a eso. Especialmente han surgido bastante en realidad entre Tomás Mochati y Fernando Atria sobre el tema de los sistemas jurídicos plurinacionales, el tema indígena que ha sido gran debate a lo largo de este último tiempo, Stingo llamando a intervenir Televisión Nacional y que muestra estos deseos de controlar los medios de comunicación a través del Estado y decidir qué se puede publicar y qué no, y por otro lado el escándalo asociado a el exdirector del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Sergio Mico, que comentó que se hicieron amenazas para intentar hacer la mentira de que había presos políticos en Chile y que se amenazó a funcionarios para tratar de perpetuar esa idea. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Nicolás Bustos, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace poco, en un programa bastante conocido que además de Sin Filtro está siendo popular, que es 100 Indeciso, se hizo un debate bien fuerte entre Atria y Tomás Mochati. Ahora, Mochati en realidad lo que hace casi es como un rol de interrogador para los de la prueba y el rechazo y está siendo durísimo con ambos lados. Me encanta que sea así en realidad. Creo que así debería ser un poco la actividad periodística bien cuestionadora de ambos sectores políticos. Y de todas maneras hubo una serie de preguntas que le hizo a Atria y que Atria no creo que haya respondido demasiado bien, pero vamos a ver que es un detalle un poco más complejo lo que se ve ahí, sobre el tema de la plurinacionalidad y el tema de los nuevos sistemas de justicia, si gana la prueba, que van a poder imponer minorías indígenas. Este proyecto constitucional reconoce varios pueblos originarios y le reconoce también el sistema jurídico a estos pueblos. Yo quiero saber si usted conoce el sistema jurídico del pueblo Yagán. Yo personalmente, así como si yo pudiera hacer clases del sistema jurídico. No, sí lo conoce, no. Porque como usted legisló sobre esto y votó a favor, me imagino que votaba a favor sabiendo lo que estaba legislando. Yo no contribuí a la convención, fundado en el convencimiento porque yo conozco el derecho Yagán respecto del contenido de las reglas del derecho Yagán. Es una cuestión de reconocimiento de naciones que son distintas. No, pero se reconoce... Y el parte del contenido mínimo de ese reconocimiento es reconocerles el derecho a apelar a sus propias tradiciones y costumbres, que yo no conozco, porque yo no pertenezco a ellas. Aquí se dice que apelar a sus propias tradiciones y costumbres para solucionar sus problemas. Aquí se dice que se reconoce el sistema jurídico. Sí. ¿Cuál es el sistema jurídico? ¿Lo conoce? El sistema jurídico está compuesto por las tradiciones y costumbres de cada uno de los pueblos. ¿Las conoce? Ustedes recibieron un montón de gente, ¿las conoce? Por supuesto que no, porque habría de conocerlas. Estas porque me imagino que tradiciones son parte de lo que significa pertenecer a una cultura y de lo que estamos tratando de acostumbrarnos. Estamos hablando de temas jurídicos, no de temas bueno, el derecho también es parte. El derecho a la verdad es que también es un fenómeno cultural. Pero y entonces, el derecho de los pueblos originarios normas. El derecho de los pueblos originarios son las normas tradicionales y consuetudinarias de los pueblos originarios, que son parte de su cultura. O sea, no sabe cuáles son. No. ¿Qué habría de saber? Tampoco conozco otras ¿Hay algún texto que conozca, usted un hombre de libro, que conozca este tipo de derechos? De los Selman, de los Yagán, que se haya recopilado esto. ¿Lo conoce? Perdón, ¿algún texto que se en que se hayan recopilado justamente estas normas jurídicas? Usted está adoptando una perspectiva y juicio equivocada respecto de esto. Ahí lo ven. Realmente una discusión bastante fuerte y que el mismo Atria decía que no conoce el detalle de los que tendrían justamente esos códigos jurídicos. Y ahora esto tiene una importancia y por algo ha sido muy criticado, por ejemplo, por figuras como Axel Kaiser, que dice que Atria es un desastre y que la convención está aprobando normas que desintegran la unidad jurídica de Chile sin siquiera conocer sus implicancias. Bananero. Ahí bastante crítico. Pero hay un detalle que creo que es más complejo que lo que se habla ahí, ¿no?
No es el único caso de los indígenas los que tienen, podríamos decir, el tema de la costumbre como base del derecho. Por ejemplo, el derecho estadounidense, como también el anglosajón en general, como el caso también del Reino Unido, Canadá, etcétera, se basan en la costumbre. Ahora, ¿qué significa la costumbre? Que las normas, al menos como se interpreta ahí, se van desarrollando generalmente más que por un congreso y políticos dictando a dedo la legislación a través de distintos juicios, y la creación orgánica de eso después va culminando en normas de costumbre. Eso de por sí a mí me gusta más que el sistema actual que tenemos. Pero hay un detalle que va más allá de eso. Que las costumbres pueden ser buenas o malas dependiendo de lo que están proponiendo. Las costumbres no son buenas por naturaleza. En muchos casos no son lo contrario, son bastante negativas. Entonces, para ver si una costumbre es buena o mala, y por lo tanto si un sistema basado en costumbres es bueno o malo, hay que ver cuáles son esas costumbres. Porque podrían haber costumbres que pueden ser justamente positivas, como puede decirse la idea de que tiene que haber la separación de poderes, que se vea como una costumbre jurídica, o también el tema de que se pueda, que tenga que haber derecho a una legítima defensa, natural, ¿no? Pero también hay costumbres que pueden ser jurídicas, como culturales, que pueden ser negativas. Por ejemplo, dentro del derecho islámico, el basado en el Corán, se considera que las mujeres valen menos legalmente que los hombres para declarar, que es parte de su costumbre, que es una costumbre súper negativa. Tanto así que se dice que el equivalente de un testimonio de un hombre solo se equilibra con 2 mujeres, porque vale la mitad de un hombre a nivel de testimonio, a nivel del derecho islámico. Y ante el empate se favorece al hombre. O sea, solo 3 mujeres declarando una cosa contra la palabra de un hombre le logra ganar de eso. Costumbre islámica. ¿Es positivo eso? No. ¿Es costumbre? Sí. Entonces depende mucho del detalle de la costumbre si es positivo o no. Entonces, cuando él dice que no tiene la menor idea de qué dice la costumbre con respecto a alguno del pueblo Yagán, por ejemplo, o otros temas indígenas, claro, no tiene por qué conocerlo, pero se supone que él era constituyente, tenía asesores millonarios, se supone que es un referente dentro de la izquierda a nivel legal, y por lo tanto debería conocer un poco los detalles. Porque si vas a implementar sistemas en que se van a ingresar novedosos sistemas de justicia basados en costumbres que ni siquiera sabes qué dicen, pueden salir cosas que pueden ser positivas o negativas y no sabemos las consecuencias. Y además de que eso genera incertidumbre, puede generar mucha injusticia. Y por otro lado está el problema de que esto no está asignado territorialmente, sino que es casi una cosa de grupo racial, de grupo étnico, que dice se te aplica una norma solo porque tú eres parte de tal grupo. O sea, tú eres indígena de este grupo, tienes que estar ahí en el lugar que tú quieras. No es territorial tampoco. Entonces es una cosa casi racial. Es como si hubiera una ley para los mestizos, otra para los blancos, otra para los negros. Ahora hay una ley para los indígenas. Entonces, es una separación bien arbitraria que encuentro que por temas además étnicos es sumamente racista. Pero más allá de eso, no sabemos las consecuencias. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, un indígena que tiene un problema con otro indígena que tienen costumbres distintas? O alguien que no es indígena y es extranjero, o alguien que no es indígena y es chileno y choca con un indígena. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Nada de eso lo han visto. Entonces, mucha palabra bonita, pero esto es bastante incierto y por lo tanto está bien la crítica de Mochati, más allá de que un sistema de costumbres puede ser bueno si se hace bien. Pero aquí, como se ve, se ha hecho más bien de manera despelotada. Y más allá de eso, había un escándalo de nuevo asociado a la figura de Stingo que llamó a intervenir Televisión Nacional, ya que dice que los periodistas y las figuras de ahí son de extrema derecha y por lo tanto el gobierno tendría que intervenir el medio estatal. En mi opinión, yo creo que este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo de cosas, digamos. O sea, está claro que el gobierno puede hacer algo más para compensar o para equilibrar los paneles, los programas, etcétera. Como dice muy bien Hassan, Constanza Santamaría y Matías del Río son de derecha y no de derecha moderada tampoco. Ahí lo ven. Ahora, en gran medida, eso pasa con los medios estatales. Los intervienen tarde o temprano porque son del Estado, son de los políticos y por lo tanto controlan qué se dice ahí. Por eso también les gusta tanto la idea de estatizar los medios de comunicación y meter al Estado en todos estos ámbitos. Porque así controlan qué se dice, controlan qué se habla en la prensa y qué se le dice a la población. Y ahí se muestran esas tendencias totalitarias que tienen y que Stingo las manifiesta bastante bien y que por algo el apruebo lo tiene un poco guardado para tratar de que no aparezca tanto, porque palabra que dice Stingo es palabra que le hace daño al apruebo, igual que palabra que dice Kast es palabra que le hace daño al rechazo. Entonces lo guardan a Stingo, pero de repente aparece y manda declaraciones así y muestran esa vertiente sumamente totalitaria de intentar controlar los medios, y por eso a través de sus leyes de medios intentan que el Estado intervenga más áreas.
Porque cuando te dicen que algo es un derecho, o que algo es del Estado, o que el Estado se va a encargar o el Estado va a intervenir, significa que los políticos van a intervenir, se van a meter con plata de todos nosotros y lo van a controlar ellos, y si algo no les gusta, lo pueden controlar directamente ellos del mundo político. Es una estructura totalitaria de control ciudadano. Pero lamentablemente no se quedan ahí los escándalos, porque por otro lado tenemos el caso de Sergio Mico, que fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y él renunció hace poco, más bien como que lo empujaron para sacarlo, más bien eso es lo que se acusa. Y dentro de eso, esta es una figura que los sectores de derecha madura acusaban de que era de extrema izquierda cuando fue el periodo del estallido, el 2020, y lo atacaban constantemente. Ahora eso no se escucha porque era una acusación falsa como ocurre tantas veces. Y él es un demócrata cristiano que dirigió esta institución y, habiendo recuperado un poco su libertad de expresión, hizo una serie de declaraciones en las cuales mencionó que gran parte de las discusiones, de los discursos que se estaban dando a nivel de los presos del estallido, que había presos políticos, que todo eso era mentira, pero que se hicieron amenazas de muerte, manifestaciones, presiones también por el mundo político, especialmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, para que eso se dijera. Y él no quiso ceder con eso, pero que ha mencionado cómo se hicieron una extorsión, básicamente, y hasta con amenazas de muerte de desconocidos, pero siendo amenazas, para intentar que se declararan este tipo de cosas. Lo que muestra cómo esta estructura de los supuestos presos del estallido es simplemente una estructura política para liberar a personas violentas que fueron funcionales a un intento de toma violento del poder, que no funcionó eventualmente como querían hacerlo, y que querían usar las instituciones para manifestar apoyo a ese tipo de cosas. Y eso, más que el caso en sí, que por sí es grave, muestra algo que se hace mucho por estos sectores más violentos, ¿no? Que usan toda la institucionalidad para validar actos que son inmorales, cosas que son negativas, incluso mentiras, pero como lo dicen varios organismos, lo tratan de validar. Esto pasa también con los sindicatos, con los gremios profesionales, el gremio de profesores, la CUT, etc. Entonces pueden decir una mentira o pueden inventar algo, pero como tienen personas de sus partidos políticos o de su ideología metidos en distintas instituciones, distintos gremios, distintos sindicatos, instituciones, organismos internacionales, empiezan a repetir esa mentira. Empiezan a repetir justamente esa falsedad o ese radicalismo. ¿Y qué pasa después? Empieza a parecer como que fuera una verdad. Y en realidad son todas personas de la misma tendencia que lo están empujando. Pero empieza a parecer como si fuera cierto porque lo empiezan a repetir en todos los medios de comunicación y en distintos lados. Entonces, por repetición, la mentira queda. En gran medida, estos son los últimos escándalos que han habido. Van a seguir aumentando. Es impresionante como no pasa ni una semana y ya tenemos numerosos escándalos que se dan por condenas de amenaza y deseo de intervenir la prensa. Por otro lado, escándalos asociados con lo que viene con la nueva constitución. Y quién sabe, al final el futuro se va a determinar por lo que ocurra el 4 de septiembre y gane el apruebo o el rechazo, que ganará una de esas opciones. Bueno, el futuro de este país va a cambiar mucho en una dirección u otra. ¿Pero qué les parece esta situación? Tanto los llamados de Stingo como la pelea de Atria con Mochati y el escándalo por las revelaciones que hizo Sergio Mico. Todo eso coméntenlo abajo. Tomen en cuenta que lo de Sergio Mico por algo no quieren que se hable en la prensa y dentro de la minuta filtrada por el gobierno, bueno, por periodistas que hace el gobierno Gabriel Boric con el apruebo, se hablaba que quieren callar lo de Sergio Mico, lo que hace pensar que están involucrados en eso. Pero de todas maneras, ¿qué piensan de esto? Todo esto coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.